Bienvenidos al estudio del capítulo número 7 de la doctrina del santuario. El capítulo de hoy se llama El santuario, fin de la obra. ¿Por qué fin de la obra? Porque después de que Dios dio la instrucción de que se hiciera un santuario donde Él quería morar con su pueblo, pues obviamente Aarón, Moisés y el pueblo de Israel echaron mano a la obra y construyeron ese santuario. Entonces, cuando ese santuario se finaliza, se termina y ya está listo para ser utilizado para el fin que Dios había determinado, ese es el momento en que la Biblia lo narra de una forma muy especial, porque fue un momento solemne cuando el santuario terrenal termina de ser construido y va a ser utilizado por primera vez en esta tierra. Vamos a estudiar entonces hoy el capítulo del santuario, fin de la obra. Luego de que Dios diera la indicación a Moisés de hacer el santuario, Moisés se dirigió al pueblo conforme a las indicaciones recibidas de parte de Dios para pedir a todo el pueblo de Israel que colaborara con ofrendas de acuerdo a su espíritu de dadivosidad de cada uno de ellos, con todos los materiales que se requerían para desarrollar dicha obra. Y dice la Biblia que habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciéndoles: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomen entre todos ustedes ofrendas para Jehová. Todo generoso de corazón le traerá a Jehová todo lo necesario para la construcción de la casa del Señor. Y sigue diciendo el libro del Éxodo en el capítulo 35, que vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová, vinieron trayendo su ofrenda para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras también que utilizarían los ministros del santuario. Vinieron, dice la palabra de Dios, así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cuanto era necesario para esta obra. Y es maravilloso ver que la Biblia nos narra que la respuesta del pueblo de Dios fue tan generosa que Moisés tuvo que mandar pregoneros al pueblo de Israel para pedirles por favor que ya dejaran de llevar sus ofrendas, porque habían sobrepasado y por mucho los recursos que estaban llevando para que se hiciera esta obra. El libro del Éxodo narra esta parte maravillosa de este capítulo importante de el suceso cuando se hizo la convocatoria para las ofrendas de los recursos y materiales que se iban a necesitar para la construcción del santuario. En el capítulo 36 del libro del Éxodo dice: y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayendo la ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno, tanto el carpintero como el orfebre, cada uno dice que venía y hablaron a Moisés diciéndole: el pueblo trae mucho más de lo que necesitamos para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Nos está sobrando, estaban diciendo los maestros de cada una de las áreas de construcción. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciéndoles al pueblo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Y así se le impidió al pueblo que ofreciera más, porque pues tenía material abundante para hacer toda la obra, y hasta sobraba, dice el libro de Éxodo en el capítulo 36. Y dice la palabra de Dios que Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría, dice la Biblia, e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, hicieron todas las cosas que mandó Jehová. Fue así acabada toda la obra del tabernáculo de reunión
e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, con todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelabro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden, y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con sus enrejados de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente de agua o lavacro y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón, al sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio que Dios les había encomendado. En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra, dice el capítulo 39 del libro de Éxodo. Moisés supervisó la construcción del santuario con la obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y con Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, dice la Biblia, y diseñador y recamador de azul, de púrpura, carmesí y lino fino. En fin, al concluir los trabajos, Moisés examinó toda la obra de los constructores, comparándola con el modelo que se le enseñó en el monte y con las instrucciones que había recibido de Dios. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que le habían hecho como Jehová había mandado. Y dice la Biblia que los bendijo. Éxodo 39. El primer día del mes primero del segundo año, después de haber salido de la esclavitud de Egipto, bajo la supervisión de Moisés, levantaron el tabernáculo en el desierto y colocaron cada uno de sus muebles de manera ordenada, y cada uno en su lugar respectivo, conforme lo había indicado Dios a Moisés. Luego de que Moisés hubo supervisado la terminación de la obra de la construcción del santuario, y antes de presentársela a Dios, se realizó el ungimiento de todas y cada una de las partes de este inmueble y de sus muebles. Asimismo se hizo el ungimiento de los sacerdotes que tendrían que ministrar en este santuario. Cuando llegó la hora del ungimiento del santuario terrenal, Moisés ungió primeramente el inmueble total del santuario, luego sus muebles y sus utensilios, y luego los muebles del atrio y sus utensilios, siguiendo el mismo orden en que fue armado y colocado cada uno de los muebles. Moisés primero ungió el tabernáculo, luego el arca del pacto. A continuación se ungió la mesa de los panes y todos sus utensilios. Luego se ungió el candelabro y todos sus accesorios, y luego el altar del incienso. Luego el altar del holocausto con todos sus utensilios, y finalmente la fuente de agua y su base. Enseguida fueron llevados Aarón y sus hijos a la puerta del tabernáculo, y fueron lavados con el agua de la fuente que estaba en el atrio, y fueron vestidos con las vestiduras sagradas, y así fueron ungidos y consagrados para el ministerio sacerdotal. Así todo fue ungido, todo fue santificado y todo fue consagrado para el ministerio que más adelante vamos a aprender que serían usados para mostrarle al pueblo de Dios el camino de vuelta a casa. Y cuando el santuario, sus muebles y sus ministros fueron ungidos y consagrados, pues todo quedó habilitado para entrar en funcionamiento. Así, con tal acontecimiento, se dio inicio a la ceremonia de dedicación de este santuario aquí en la tierra. Entonces,
Narra la Biblia que una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo. Dice la narración bíblica, no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Cuando la nube se alzaba del tabernáculo, pues los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas para continuar con su peregrinación por el desierto, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzara. Esa era la señal de levantar el campamento o de armar el mismo de acuerdo a como Dios lo indicaba, porque Dios era el guía del pueblo de Israel en su peregrinaje por el desierto. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas, dice la palabra de Dios. Así, Dios había cumplido su promesa de morar con su pueblo. Pero recordemos que el pueblo estaba vagando por el desierto. Luego de que Moisés terminó de levantar el tabernáculo y después de ungirlo y santificarlo con todos sus muebles y utensilios, el altar fue dedicado, pero esa dedicación no fue de un solo día, sino que como Israel se componía de 12 tribus, cada tribu en su turno participó de la dedicación del altar con sus respectivas ofrendas y sacrificios. Interesante narración bíblica respecto a la terminación de la obra del santuario, el ungimiento y lo más relevante de todo esto, el momento en que Dios se posesiona en ese santuario para habitar con el pueblo de Israel, para habitar con su pueblo, tal como Él lo había prometido. Y Él había dicho, y si tú dieres cumplimiento a las normas que yo te establezco hoy, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Tristemente vemos en la historia del pueblo de Dios que el pueblo de Dios erró constantemente. Y así como Dios se presentó en el santuario para morar con su pueblo, así también en algún momento Dios se retiró de ese santuario porque el pueblo había violado las normas que Dios había establecido para el buen vivir del pueblo de Israel. Esperemos que sea de utilidad para ti esta información que traemos a través de esta doctrina del santuario, y apenas realmente estamos empezando con el estudio de esta doctrina. Tenemos muchísima información que emana de la Biblia totalmente, así que te invitamos a que sigas pendiente. Por lo pronto, dale like, comparte con todos tus seres queridos, con amigos, con quienes tú consideres que deban conocer estos temas, porque serán de bendición para su vida. Recordemos, estamos en la encrucijada de encontrar el camino de vuelta a casa. El Señor te bendiga.